Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la segunda parte de cambio de variable para la exponencial. Entonces, bueno, la clase pasada estuvimos hablando de algunas integraciones de la exponencial. Vimos cómo se hace la derivada de una exponencial y bueno, también recordamos que la exponencial es, pues, es la función inversa del logaritmo natural, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de la tarea. Ajá, para esta parte, ¿no? Son algunos ejemplos que te he dejado que ya he resuelto para que puedas resolver la tarea de una manera muy sencilla. Fíjate, entonces vamos a comenzar con la integral de e a la 3x más 1. Entonces, bueno, pues aquí tienes la exponencial elevada a la 3x más 1. Obviamente, cuando ya está alterado el argumento es cuando ya tiene un coeficiente y se le está sumando alguna una constante o es x cuadrada o es una fracción. O acuérdate que siempre que el argumento, o sea, la x, tenga algún coeficiente, ya con eso está alterado, ¿no? Entonces tienes que derivarla forzosamente, tienes que hacer el cambio de variable, no puedes integrar así. Ajá, entonces, bueno, aquí hacemos u igual a 3x más 1, ¿no? Ajá, y entonces pues su derivada pues es 3 veces el diferencial de x y el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, ¿no? El viejo truco, ¿no? Que siempre mostramos o multiplicar por 3 tercios, como a tú te acomodes más, es lo mismo. Entonces, bueno, pues al momento de hacer el cambio de variable te quedaría la integral de e a la u por el diferencial de u sobre d3, ¿no? Entonces sale un tercio de la integral y te queda un tercio de la integral de e a la u. Ajá. Y bueno, pues la integral de la exponencial es la misma exponencial más una constante, ¿sale? Pero ¿quién era u? Pues tomamos como u a 3x más 1, por lo tanto la respuesta final sería un tercio de e a la 3x más 1 más una constante, o bien la exponencial a la 3x más 1 sobre 3 más una constante. Ambas respuestas, acuérdate que son lo mismo, ¿no? Ambas respuestas, ¿vale? Ok, bien, esa fue la primera integral de los ejercicios propuestos. Ajá. Luego vamos con esta siguiente. Muchas veces el tema que va a seguir después de este tema es el método de integración por partes. ¿Cuándo vas a hacer el método de integración por partes? Pues cuando tengas la multiplicación de dos funciones, pero de tal manera que con un cambio de variable no se pueda hacer la integral. En este caso, si tú te das cuenta, tengo la multiplicación de dos funciones. Tengo la integral de 5x por e a la menos x cuadrada. Entonces, primero tienes que darte cuenta si no se puede hacer el cambio de variable o si sí puedo hacer un cambio de variable. ¿Por qué? Porque el método de integración por partes te va a llevar a otra integral, ¿no? Más fácil, pero vas a integrar doble. O sea, como que el método de integración por partes es volver a integrar dos veces. O sea, integras doblemente o a veces triplemente. Ajá, el método de integración por partes va haciendo una integral complicada, la va haciendo más fácil y más fácil. Pero si tú puedes hacer cambio de variable, pues hazlo, ¿no? Es más rápido y más sencillo que integración por partes. Integración por partes está fácil, pero son más pasos a seguir. A eso me refiero, ¿no? Entonces, ya pronto vamos a empezar con ese tema. Entonces, acuérdate que ese tema de integración por partes lo vas a hacer cuando tengas la multiplicación de dos funciones, que es como esta integral, en donde no pueda hacer yo un cambio de variable tradicional, sino va a ser un cambio de variable especial. Entonces, a ver, veamos, aquí tengo 5x por e a la menos x cuadrada, pero fíjate, el de entrada, el 5, sale de la integral porque es una constante, ¿no? Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que si yo hago u igual a menos x cuadrada, ¿cuál es su derivada? Pues su derivada es menos 2x, ¿no? Y pues el menos 2 que crees que está multiplicando pasa dividiendo y yo ya tendría lo que me resta, que es x por diferencial de x, ¿no? Entonces digo, bueno, pues como puedo hacer mi cambio de variable y la derivada también está dentro de la integral, pertenece a la integral, bueno, pues entonces este cambio de variable lo puedo hacer, ¿sale? Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar 5 veces la integral de e a la u y x por diferencial de x, pues no va a ser otra cosa que diferencial de u sobre menos 2. Por lo tanto,
pues esto es un regalo. El menos 2 que está en el denominador sale de la integral, me va a quedar menos 5 medios de la integral de e a la u por diferencial de u. Y bueno, pues la integral de la exponencial es la misma exponencial más una constante. Por lo tanto, he terminado. El resultado final de la integral de 5x por e a la menos x cuadrada es menos 5 medios de e a la menos x cuadrada más una constante, ¿no? Entonces, fíjate cómo el cambio de variable hace maravillas, ¿no? Una integral que se veía muy complicada, la resolvimos en 3 minutos, ¿no? Entonces, ahí está la segunda integral que te quería mostrar el día de hoy por cambio de variable, ¿no? Para la exponencial, ahí está. Entonces, acuérdate de eso, puedes hacer ese truco siempre y cuando tanto u como la derivada de u estén dentro de la integral. Eso es lo que pide siempre el cambio de variable. Eso es lo que siempre pide el cambio de variable, acuérdate. Bien, vamos con otra integral. Fíjate, aquí tengo la integral de e a la 1 sobre x cuadrada. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos esa integral, no? ¿Cómo le hacemos para resolver esa integral? Fíjate, bueno, pues aquí lo que tomamos es u igual a 1 sobre x, que es igual a x a la menos 1. O sea, a lo que está elevado u. Ajá. Y la derivada de x a la menos 1, pues sería menos x a la menos 2. Que curiosamente, si yo multiplico por menos 1 toda esta igualdad, todo este diferencial, y bajo la potencia con exponente negativo, ¿qué me va a quedar? Pues fíjate lo que me va a quedar, ¿no? O sea, primero lo bajo, me queda, vamos a poner esta igualdad aquí abajo para que se entienda. Fíjate, tengo lo que la derivada es menos x a la menos 2, pero lo bajo y me queda menos diferencial de x sobre x cuadrada, y al multiplicar por menos 1 esta igualdad, me queda que menos el diferencial de u es diferencial de x sobre x cuadrada. ¿Y qué es lo que tengo acá? Pues lo que tengo acá es eso, ¿no? Lo que yo tengo acá es diferencial de x sobre x cuadrada. ¿Sí lo ves? Entonces ya obtuve lo que yo quería. Hice mi cambio de variable y tanto u como diferencial de u están dentro de la integral. Todo marcha como debe de ser. Por lo tanto, mi cambio de variable es adecuado. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos, que es el menos del diferencial de u, me va a quedar menos la integral de e a la u por diferencial de u. Acuérdate que el diferencial de u negativo se está comiendo al diferencial de x sobre x cuadrada, ¿no? Entonces, pues es un regalo. ¿Y qué me va a quedar? Me queda menos la integral de e a la u, y la integral de e a la u es la misma e a la u, entonces me queda menos la exponencial más una constante, pero u resulta que es 1 sobre x, acuérdate, aquí lo dijimos, ¿no? Entonces u es 1 sobre x, por lo tanto el resultado final va a ser menos e a la 1 sobre x más una constante, ahí está. ¿Sale? Ahí está la integral, muy fácil de resolver, solamente hay que tener cuidado con los signos y con los cambios de variable y las diferenciales, ¿sale? Bien, vamos con la que sigue, otra integral que podría ser, tú dirías, ya cuando veas integración por partes, pues se hace por partes, ¿no? Porque es una multiplicación, acuérdate que en las multiplicaciones vamos a tratar de hacerlo por partes, pero primero vamos a ver si el cambio de variables es correcto, se puede realizar, ¿no? Entonces, seno de x por e a la coseno de x. Bueno, pues aquí hago mi cambio de variable, tomo como u al coseno de x, sea u igual a coseno de x, y entonces, pues la derivada del coseno recuerda que es el menos el seno, ¿no? Y al multiplicar por menos 1, este diferencial me queda que menos el diferencial de u es seno de x por diferencial de x. Entonces, pues ya acabé, ¿no? Porque aquí ya tengo seno de x. ¿Sí lo ves? Entonces ahí está. Se cumple lo que yo quería. Tengo tanto a u
como el diferencial de u están dentro de la integral, por lo tanto menos el menos que quedó de la derivada del coseno, al multiplicar por menos 1 el diferencial, entonces me queda menos la integral de e a la coseno, que es e a la u, por el diferencial de u. ¿Sale? Acuérdate que menos el diferencial de u es el seno de x por el diferencial de x, ¿no? Y la integral de la u, pues me da la misma exponencial. Por lo tanto, el resultado final va a ser menos e a la coseno de x más una constante. Acuérdate que todos estos resultados se pueden derivar por regla de la cadena. Y si derivamos, pues llegamos a la función original, porque pues la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Y si yo tengo la derivada de e a la u, pues la derivada de e a la u es u' por e a la u. Entonces, en este caso, si yo derivo esta parte, pues la derivada de menos e a la coseno de x me volvería a quedar menos e a la coseno de x por la derivada del coseno, pero la derivada del coseno es menos el seno. Y al multiplicar menos por menos me va a quedar más seno de x por e a la coseno de x. ¿Sí lo ves? Ahí está. Lo hice mental. Ahí está la derivada de menos e a la coseno de x me lleva a seno de x por e a la coseno. Ahí está. Espero que me hayas entendido. En algunos ejercicios te piden en el libro que derives, ¿no? Entonces espero que estés realizando la tarea para que te des cuenta de toda esta parte, ¿no? Bien, vamos con la siguiente integral. La integral de e a la x por e a la x más 1 al cuadrado, ¿no? Aquí puedes hacerla y tú dirías, bueno, pues si desarrollo el binomio al cuadrado y luego, o sea, te meterías en problemas, ¿no? No te recomiendo que desarrolles el binomio al cuadrado porque a final de cuentas te quedarían productos exponenciales y vas a complicar la integral porque te quedaría la exponencial al cuadrado, te quedaría e a la 2x. Luego por la exponencial que tienes afuera, pues te quedaría e a la 3x y tendrías que hacer un cambio de variable para cada una de las integrales que te queden sumado. O sea, se va a complicar. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero es un camino más largo. Entonces yo te recomiendo el cambio de variable. Haz u igual a e a la x más 1. Ajá. Y al hacer u igual a e a la x más 1, fíjate lo que va a pasar. La derivada de la exponencial más 1, pues es la misma exponencial. La derivada de 1 vale 0. Y pues entonces resulta que aquí tengo la exponencial por diferencial de x. Así que pues aleluya, está súper fácil. Y entonces como u es la exponencial más 1 y está elevado al cuadrado, entonces me va a quedar la integral de u cuadrada. ¿Estarás de acuerdo? Y el diferencial de u se va a comer la exponencial por el diferencial de x. Así de fácil. Entonces me va a quedar la integral de u cuadrada, que va a ser u cúbica tercios más una constante. ¿Estarás de acuerdo? Estoy integrando. Pero ¿quién era u? Pues u era la exponencial más 1. Por lo tanto, el resultado final es e a la x más 1 al cubo sobre 3 más una constante. Ahí está. Y no tuve que desarrollar el binomio al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ok, espero que vayamos entendiendo estas partes. Ya vamos a terminar. Vamos con este ejercicio. Bueno, aquí dice el 101. Me parece que este era el 96, por ahí algo así, ¿no? Vamos a ver, le borré ahí esa parte. Había ahí un numerito. Sí, es el 96. El ejercicio 96 es el que acabo de hacer de la tarea, ¿sí? Para que lo vayas revisando, ¿eh? Para que vayas viendo cuáles estoy haciendo, ponle ahí palomita, ya lo hizo el profesor o no sé, para que no te vayas a confundir, ve subrayando ahí en tu tarea, ve viendo cuál sí, cuál no, para que no te confundas y digas está allá y como tú gustes. Acuérdate que puedes hacer la tarea en editor de ecuaciones, le das mucha presentación a tu tarea. Ajá, acuérdate, no es tan complicado y lo puedes llevar a cabo. Bien, continúo. Entonces, fíjate, ahora tenemos la 101, que es la integral de e a la x por la raíz de 1 menos la exponencial por diferencial de x. Obviamente aquí hacemos su
como lo que está dentro del radical. El radicando va a ser 1 menos la exponencial, su derivada, la derivada de 1 vale 0, y la derivada de menos la exponencial es menos la misma exponencial, acuérdate que queda con el mismo signo, y multiplicamos por menos 1 toda la igualdad y me queda que menos diferencial de u es la exponencial. Entonces, bueno, pues fíjate cómo al hacer esta parte, pues lo que tenemos, ya tenemos ahí la exponencial por el diferencial de x, que es lo que queríamos, ¿no? Es lo que tenemos afuera de la raíz. Fíjate, tenemos la exponencial por el diferencial, ¿sí lo ves? Entonces, bueno, pues me va a quedar menos la integral de la raíz de u por el diferencial de u. El diferencial de u se va a comer todo lo que es la exponencial por el diferencial de x. Qué maravilla, qué alegría. Y entonces me queda, acuérdate que para integrar la raíz cuadrada, pues eso va a ser a la 1/2, la raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica sería la 1/3, etcétera. Y entonces la integral de u a la 1/2 va a ser 1/2 más 2/2, me va a quedar menos u a la 3/2 sobre 3/2 más una constante a sándwich y me va a quedar menos 2/3 de u, pero ¿quién era u? 1 menos la exponencial. Por lo tanto, me queda menos 2/3 de 1 menos la exponencial elevado a la 3/2 más una constante, o bien menos 2 veces la raíz cuadrada de 1 menos la exponencial elevado al cubo sobre 3. ¿Va? Ahí está la respuesta. Me imagino que en el libro te dan como resultado esta última, el radical. Ahí está, ahí es la 101. Anótale, es la 101 de tu tarea. Luego hice la 103, fíjate. Pues ya te estoy resolviendo toda la tarea. Tengo la integral de e a la x más e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x. ¿Sale? Entonces tengo una suma de exponenciales entre una resta de exponenciales, nada más que aguas, porque no es lo mismo tener e a la x que tener e a la menos x. ¿Sí? Aguas ahí con eso. Bien, entonces aquí el cambio de variable que vamos a hacer, tomamos a u como lo que está en el denominador para ver si su derivada está en el numerador. ¿Sí? Otra vez vuelvo a repetir, tomamos a u como lo que está en el denominador. Entonces, hago u igual a la x menos e a la menos x y derivo, ¿no? Y entonces al derivar, fíjate lo que va a pasar. Al derivar, ¿qué me va a quedar? Bueno, pues al derivar me va a quedar lo siguiente. Al derivar me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, la derivada de la exponencial es la misma exponencial y la derivada de menos e a la menos x, bueno, pues la derivada de menos la exponencial es la misma exponencial, pero aguas porque aquí está elevado a la menos x. Por lo tanto, la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. ¿Por qué? Porque acuérdate que la derivada de e a la u, la derivada de e a la u va a ser u' por e a la u. Entonces, en este caso, ¿quién es u? Pues menos x, y la derivada de menos x es menos 1. Por eso me queda que la derivada de menos e a la menos x es más e a la menos x, porque la derivada de menos x me da menos 1 y menos con menos multiplicados me da más. ¿Sí? ¿Le entendiste? Espero que sí. Aguas con e a la menos x, no es lo mismo que e a la x. Entonces, y me da la maravilla que al derivar me doy cuenta que esto que derivé, pues es esto que está aquí arriba, ¿no? Si lo ves, entonces pues ya acabé, porque entonces esto va a ser la integral del diferencial de u sobre u. Ajá. ¿Y quién es eso? La integral del diferencial de u sobre u, pues va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de u, pero ¿quién es u? ¿Quién era u? Pues u es la exponencial menos la exponencial negativa. Entonces, la respuesta final va a ser logaritmo natural del valor absoluto de e a la x menos e a la menos x más una constante. Fíjate cómo una integral que se parecía muy complicada
con cambio de variable salió. ¿Sale? Muy bien, bueno, vamos con los últimos ejercicios. Fíjate. ¿Qué pasa si yo vuelvo a tener esta integral, pero ya es 2 veces la exponencial menos 2 veces e a la menos x, entre e a la x más e a la menos x? Obviamente, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque si tú te das cuenta hay una leve diferencia entre la integral anterior y esta, que están multiplicado por 2 ahí. Entonces, lo primero que puedo hacer aquí es factorizar el 2, ¿no? Factorizo un 2 y me queda 2 veces la integral de e a la x menos e a la menos x. Y abajo, pues no hago nada, está lo mismo en el denominador, no hice nada de aquí para acá. Pero voy a hacer el cambio de variable u igual a la exponencial más e a la menos x, que no es lo mismo, porque aquí era una resta y aquí es una suma. ¿Sí lo ves? Pero al momento de derivar, acuérdate que si mi derivada está dentro de la integral, mi cambio de variable es adecuado. Entonces, la derivada de la exponencial es la misma exponencial y la derivada de más e a la menos x va a ser menos e a la menos x. ¿Por qué? Porque la derivada de menos x es menos 1. ¿Sale? Ahí está. Entonces, tengo esta parte y resulta que es esto, ¿no? E a la x menos e a la menos x. ¿Sí lo ves? Entonces, pues, o maravilla, sí va bien mi cambio de... Si aquí hubiera un más y aquí hubiera un menos, ya se echó a perder esto y no podría hacerlo por cambio de variable. Así de importantes son los signos. Debe de ser idéntica la derivada a lo que está dentro de la integral, ¿sale? Entonces, o hago algo para que se parezca, como lo que hice aquí, factorizar un 2, ¿no? Entonces, aguas con eso y no hay que hacer trampa. Bien, entonces, como ya lo tengo, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar 2 veces la integral de el diferencial de u, que es e a la x menos e a la menos x, sobre u al cuadrado, porque yo dije que u fuera la exponencial más e a la menos x. Entonces, pues, ¿cuál es la integral del diferencial de u sobre u cuadrada? Me va a quedar 2 veces la integral de u a la menos 2, y pues esto va a ser 2 veces u a la menos 1 entre menos 1 más una constante. Aquí los volteo. Esto va a ser igual en esta parte aquí, que voy a poner en esta parte, me va a quedar menos, ¿verdad? O sea, ahí ponemos, me va a quedar en fracción. Ajá, me va a quedar un menos en la parte de afuera, menos 2 veces. Acuérdate que el signo menos puede ir arriba, abajo o en medio. Entonces me va a quedar menos 2 sobre u, más la famosa constante de integración. ¿Pero quién era u? Pues u es, en este caso, e a la x más e a la menos x, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues la respuesta final va a ser menos 2 sobre la exponencial más e a la menos x más una constante, o bien menos 2 por e a la x más e a la menos x a la menos 1 más una constante. ¿Sí, chicos? Ahí está el cambio de variable. Revísalo bien, véelo, ve que no es nada complicado. Y bueno, para terminar, última integral, no sé qué número sea, la integral de e a la menos x por la tangente de e a la menos x. Ok, entonces aquí la multiplicación que hay nada más es aquí, ¿eh? Nada más aquí hay una multiplicación ahí donde estoy poniendo el punto, ahí hay. Aquí no, ¿verdad? Aquí estoy evaluando a la tangente en la exponencial negativa. Entonces, o bueno, en e a la menos x más bien. Ajá, entonces aquí no hay una multiplicación. La única multiplicación es esta de acá, donde está el puntito, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué cambio de variable me conviene hacer ahí? Fíjate el cambio de variable que hago. Primero hago u igual a e a la menos x. Ajá. Primero hago u igual a e a la menos x. Entonces, la derivada de e a la menos x, pues es menos e a la menos x, lo acabamos de ver, porque la derivada de menos x es menos 1. Y lo que hacemos es multiplicar por menos 1 la igualdad para que me quede menos diferencial de u igual a e a la menos x por diferencial de x, que es lo que yo tengo afuera, ¿no?
tengo e a la menos x por el diferencial de x, ¿no? Que tengo fuera de la tangente, ¿no? Entonces, estarás de acuerdo que me va a quedar menos la integral de la tangente de u por el diferencial de u, ¿no? Ajá, me va a quedar menos la integral de la tangente de u por el diferencial de u. Y bueno, pues para hacer esa integral, pues acuérdate que a la tangente la vemos como seno sobre coseno. Ajá. Y hacemos otro cambio de variable, ¿verdad? Hacemos v igual a coseno de u. ¿Por qué? Pues porque la derivada del coseno es menos el seno. Y como yo ya tengo menos el seno arriba, fíjate, tengo menos seno de u por diferencial de u. Ah, bueno, pues lo puedo sustituir por el por el diferencial de v. Por lo tanto, menos la integral del seno de u sobre coseno de u va a ser la integral del diferencial de v, que es el que se está comiendo al signo negativo, sobre v. ¿Quién va a hacer eso? Pues el logaritmo natural del valor absoluto de v más una constante. ¿Pero quién era v? Ah, pues v era el coseno de u. ¿Pero quién era u? Ah, pues u era e a la menos x. ¿Pero quién era u a la menos? Ah, no es cierto. Ya, entonces, ¿qué me queda? Me queda el logaritmo natural del valor absoluto de v más una constante que será igual al logaritmo natural del coseno de u en valor absoluto, que sería igual al logaritmo natural del coseno de la exponencial de e a la menos x en valor absoluto más una constante. Entonces, esta integral, está bonita, lleva un doble cambio de variable. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Espero que le hayas entendido a esta segunda parte. Bien, hay más integrales ahí, pero ya no te las muestro porque si no te haría toda la tarea. Y pues espero que te pongas a trabajar más porque si te resuelvo todas, pues ya no vas a hacer nada. Entonces tienes que practicar, acuérdate, tienes que practicar mucho estos temas, tienes que practicar, tienes que hacer la tarea. Ten mucho cuidado con esa parte. Te agradezco mucho tu atención y bueno, pues nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias.